Capítulo 6. Escaramuza en las sombras. Mientras las primeras luces del alba rozaban los horizontes helados de Borealis, el campamento se despertaba bajo un manto de tensa anticipación. El almirante Porter y el capitán Ryan Pierce, flanqueados por sus oficiales de mayor confianza, reunieron a sus equipos conjuntos al borde del campamento. El frío penetraba sus trajes mientras revisaban la misión del día, una incursión de alto riesgo en la volátil región norte, rica en depósitos de ionio. El cielo pasó de un índigo profundo a un gris apagado. El sol era apenas una sugerencia detrás de espesas nubes. Los equipos revisaron su equipo, sus movimientos mecánicos y ensayados, pero sus ojos delataban una ansiedad palpable. Las revelaciones de traición de los días anteriores habían proyectado una larga sombra, y ahora cada sombra parecía sospechosa, cada mirada, potencialmente engañosa. Manténganse alerta, con los comunicadores abiertos, y cuídense las espaldas, ordenó Porter, su voz cortando el aire gélido. A su lado, Pierce asintió, su expresión sombría pero resuelta. El terreno hacia los depósitos del norte era traicionero, un laberinto de cañones de hielo y crestas afiladas que parecían fracturar el mismo suelo que pisaban. Los equipos avanzaban atados con cuerdas, un salvavidas contra las enormes grietas que se abrían de repente bajo sus pies, como grandes fauces congeladas. A medida que avanzaban, el viento se levantó, un aullido lúgubre que parecía llevar consigo las voces de aquellos perdidos ante la naturaleza despiadada de la luna. Los ecos de sus escaramuzas anteriores parecían reverberar a través del hielo, un recordatorio de la frágil línea entre la vida y la muerte en Borealis. De repente, el estruendo de un rifle de alta potencia rompió el tenso silencio, resonando en las paredes de hielo. Un disparo de advertencia, una señal desde las crestas superiores. Figuras oscuras aparecieron contra el cielo gris, recortadas brevemente antes de descender con una velocidad aterradora. No eran merodeadores desconocidos, sino miembros de la propia especie de Porter, la facción rebelde que buscaba tomar el control. Contacto. Ha cubierto. El grito de Pierce apenas se oyó sobre el estruendo cuando los primeros disparos reales resonaron, zumbando lo suficientemente cerca como para hundirse en la nieve a sus pies. El equipo se dispersó, encontrando escasa cobertura detrás de rocas de hielo y en depresiones poco profundas. Porter se encontró espalda con Pierce. Sus sesiones de planificación nunca habían contemplado un ataque de los suyos. «Parece que tu problema nos ha encontrado», gritó Pierce por encima del rugido del tiroteo y el viento, con el rifle firme en sus manos mientras devolvía el fuego. La mandíbula de Porter se tensó mientras disparaba su propia arma, los destellos brillantes contra la tenue luz. «Esto termina aquí», gritó de vuelta, con la voz cargada de determinación. La escaramuza fue brutal y rápida. Las tropas de Porter, entrenadas para tales traiciones, respondieron con una eficiencia letal. Los humanos de Pierce, aunque menos familiarizados con los conflictos internos del mando de Porter, se adaptaron rápidamente, su instinto de supervivencia uniéndolos a sus aliados Kierans. Después de unos minutos que se sintieron como horas bajo el implacable sol de Borealis, el tiroteo disminuyó. Los atacantes fueron repelidos o silenciados. Los supervivientes de los equipos de Porter y Pierce se reagruparon, sus alientos visibles en el aire helado, sus rostros marcados por la fatiga de la batalla. Porter examinó la escena, con el corazón apesadumbrado. Entre los caídos había Kierans y humanos por igual. El costo de la traición, escrito crudamente en la nieve manchada de oscuro bajo sus cuerpos. Se acercó a uno de los insurgentes capturados, un joven Kieran cuyas escamas brillaban con el lustre de la juventud. «¿Por qué?», preguntó Porter, su voz una mezcla de ira y tristeza. El joven Kieran le sostuvo la mirada, desafiante pero temeroso. «Porque pensamos que estabas demasiado cegado por estos humanos, demasiado dispuesto a ceder. Pensamos que estábamos salvando a nuestra especie». La mirada de Porter se endureció. La profundidad del adoctrinamiento del joven soldado era clara. «Te han engañado, utilizado por aquellos que preferirían vernos a todos muertos antes que unidos. Esta luna, esta misión, será la muerte o la salvación de todos nosotros. Pero no a través de la división». Volviéndose hacia sus equipos, anunció: «Avanzamos.
Aseguren el área y atiendan a los heridos. Tenemos ionio que extraer y un hogar al que regresar. No dejemos que los sacrificios de hoy hayan sido en vano. Mientras reanudaban su marcha, el paisaje parecía observar, impasible y eterno. La escaramuza había pasado, pero sus ecos permanecerían, un recordatorio del costo de la discordia en las sombras de Borealis. Capítulo 7. Los lazos de la guerra. Mientras el sol de Borealis ascendía con desgana en el cielo gris acero, proyectando sombras largas y estrechas sobre la extensión helada, el campamento era una escena de actividad contenida. Los heridos eran atendidos con una eficiencia mecánica, y la pausa del combate reciente pesaba sobre los supervivientes. El almirante Porter se movía entre su gente, su presencia una calma firme en la tormenta de susurros, miedos y luto. El frío se había cobrado algo más que el calor de sus cuerpos. Se había llevado amigos, confidentes y aliados de confianza. Pero no había tiempo para el duelo. Todavía no. Cada momento en esta luna helada era tomado prestado con la moneda de la supervivencia. Dentro de la tienda de mando, el capitán Ryan Pierce y sus oficiales colaboraban estrechamente con el liderazgo restante de Porter, planeando sus próximos pasos con una sombría determinación, templada por las duras lecciones de la escaramuza. Se actualizaron mapas, se examinaron imágenes satelitales. Lo que estaba en juego era ahora más claro, afilado por la lanza de la necesidad. Almirante, comenzó Pierce, su voz baja, en un tono respetuoso por las pérdidas compartidas. Los depósitos de ionio están a nuestro alcance, pero nuestra ventana de oportunidad se está cerrando. La inestabilidad geológica de esta región no se vuelve más indulgente. Porter asintió, sus ojos duros como el hielo de afuera. Prepara su equipo, capitán. Atacaremos al amanecer. Esta noche, reforzaremos nuestras defensas y curaremos a nuestros heridos. Mañana, reclamaremos lo que vinimos a buscar. Mientras la improvisada bahía médica zumbaba con la silenciosa urgencia de los cuidados, Porter se detuvo junto a una joven oficial Kieran, sus escamas opacas por el dolor, pero su espíritu intacto. Sus heridas eran graves, un sombrío testimonio de la brutalidad del día. Luchaste bien, le dijo Porter, su voz una mezcla de orgullo y pena. Descansa ahora. Nosotros continuaremos la lucha. Almirante, murmuró ella, su voz un susurro ronco contra el zumbido del equipo médico. Creo en lo que está haciendo. Todos lo hacemos. No deje que esta luna sea nuestra tumba. Sus palabras, simples pero profundas, resonaron en la mente de Porter mientras salía de la bahía y caminaba hacia las afueras del campamento. La noche de Borealis estaba cayendo, una cortina de oscuridad que parecía presionar contra la luz de su campamento con fría envidia. La tarde se dedicó a la preparación y la reflexión. Las tropas se reunieron alrededor de emisores de calor erigidos apresuradamente, compartiendo raciones y conversaciones tranquilas. Se contaron una y otra vez las historias de los caídos, sus hazañas convirtiéndose en parte del tejido de la memoria colectiva, sus nombres susurrados como bendiciones contra el frío indiferente. Porter, su figura solitaria recortada contra la luz parpadeante de un calentador portátil, vigilaba a su gente. Su resiliencia era un feroz contrapunto a la desolación de su entorno. A pesar de las fracturas, del miedo, estaban unidos, su propósito reforjado en el crisol de la adversidad compartida. Más tarde, en la soledad de su tienda de mando, Porter volvió a revisar las imágenes satelitales, su dedo trazando las rutas hacia los campos de ionio. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave sonido en la entrada. Era Pierce, su rostro marcado por la fatiga del mando. Almirante, pensé que quizá querría algo de compañía, ofreció Pierce, entrando en el cálido resplandor de la tienda. Llevaba 2 tazas humeantes. El aroma a café sintético fuerte se mezclaba con el aire reciclado. Porter aceptó la taza, una pequeña sonrisa rompiendo su estoica expresión. Gracias, capitán. Parece que esta guerra se libra tanto con calor como con armas. Se sentaron juntos, 2 comandantes, su conversación serpenteando desde estrategias hasta historias de la tierra y los mundos natales Kieran. En estas historias, compartidas a la sombra de una luna alienígena, los lazos de la guerra se profundizaron, trascendiendo especies y agravios pasados.
A medida que la noche avanzaba, el frío exterior se hizo más insistente, como si estuviera enfadado con el calor del interior. Pero dentro de la tienda, calentados por el calefactor y la inesperada camaradería, Porter y Pierce planearon no solo la batalla que se avecinaba, sino también la paz que podría seguirla. Cuando el alba finalmente rompió sobre el horizonte dentado de Borealis, encontró un campamento unido y listo. Juntos, se enfrentarían al hielo, al enemigo y a cualquier otra cosa que esta dura luna tuviera que ocultar. Con cada paso hacia los campos de Ionio, llevaban no solo la esperanza de sobrevivir, sino la de un futuro forjado con los lazos de la guerra, resiliente y duradero como el propio hielo. Capítulo 8. Un nuevo amanecer. El pálido sol de Borealis ascendió lentamente sobre el horizonte, proyectando alargadas y descoloridas sombras sobre el paisaje helado. Era un nuevo día, cargado con la promesa de esfuerzos finales y plagado del potencial de la redención o la devastación. En el corazón del campamento, en medio del zumbido de la actividad y las órdenes nítidas que se emitían, el almirante Porter se erguía, una figura a la vez imponente y solitaria, mirando hacia los campos de Ionio que brillaban como un espejismo en las llanuras heladas. Hoy, su misión alcanzaría su cenit. La extracción de Ionio, crucial no solo para su supervivencia, sino como una posible piedra angular para la paz. El aire estaba impregnado del olor metálico del frío y el zumbido eléctrico de la anticipación. Los equipos están listos, almirante, informó el capitán Ryan Pierce, acercándose con un paso enérgico que cortaba el mordaz frío de la mañana. Su aliento formaba nubes de vapor que danzaban brevemente en el aire gélido antes de disiparse. Muy bien, respondió Porter, volviéndose para mirarlo, sus ojos reflejando el azul acerado de los distantes picos de hielo. Vámonos. Cada momento cuenta. Los equipos conjuntos, una mezcla de fuerzas humanas y Kierans, eran un testimonio de la incómoda pero resuelta alianza que se había formado bajo los estandartes gemelos de la necesidad y el respeto mutuo. Salieron en formación, sus vehículos especialmente modificados para el terreno traicionero, retumbando sobre el hielo con una velocidad decidida. A medida que se acercaban al primero de los sitios de extracción designados, la realidad de su tarea se hizo crudamente evidente. Las vetas de ionio, visibles bajo el hielo transparente, pulsaban con una suave luz azul, su belleza ocultando el peligro de su extracción. Se instalaron grandes perforadoras, sus motores cobrando vida con un zumbido que rompía el silencio de la desolada extensión. Porter supervisaba las operaciones, su presencia una fuerza tranquilizadora en medio del bullicio de la actividad. Sin embargo, sus ojos permanecían vigilantes, escudriñando el horizonte y los rostros de su tripulación, buscando cualquier indicio de la traición que casi había socavado sus esfuerzos antes. Mientras tanto, Pierce coordinaba con su equipo, asegurándose de que el perímetro de seguridad fuera infranqueable. Mantengan los ojos bien abiertos, instruyó, su voz transmitida por los comunicadores. Aún no estamos fuera de peligro. La extracción comenzó, y las perforadoras se hundieron, penetrando el hielo con precisión mecánica. El proceso fue lento, deliberado. Cada segmento de ionio era cuidadosamente extraído y asegurado. Porter observaba, su corazón animado por el progreso, pero apesadumbrado por el conocimiento del costo que había exigido. Cuando la primera carga de ionio fue transportada de forma segura de regreso al campamento, un suspiro colectivo de alivio recorrió las filas. Sin embargo, el día no estuvo exento de tensiones. Los sensores activaron las alarmas 2 veces, provocando maniobras defensivas contra posibles amenazas que resultaron ser falsas, meros fantasmas en la máquina, ecos de escaramuzas anteriores. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba su rápido descenso, la misión se consideró un éxito. Se había asegurado la cuota esencial de ionio, suficiente para alimentar sus naves y forjar un faro de esperanza para su gente. De vuelta en el campamento, mientras el frío se extendía una vez más por las llanuras, se celebró una pequeña ceremonia. Humanos y Kieran se reunieron, sus rostros iluminados por el suave resplandor de los contenedores de ionio. Porter y Pierce se pararon frente a ellos, su liderazgo compartido ahora no solo aceptado, sino respetado. Hoy no solo hemos extraído un recurso,
Hemos extraído las reservas más profundas de nuestro coraje y convicción, se dirigió Porter a la multitud, su voz resonando en el aire claro. Que esto sea el cimiento no solo de nuestra supervivencia, sino de una paz duradera. Pierce asintió, dando un paso al frente para añadir sus palabras. Desde el hielo de Borealis, forjamos una esperanza. No solo para nuestro regreso a casa, sino para un futuro donde nuestra alianza se erija como un testimonio de lo que se puede lograr juntos. A medida que las estrellas comenzaban a salpicar el cielo crepuscular, su luz parecía hacer eco del sentimiento que se arremolinaba entre la multitud. Había una sensación de final y de comienzo, como si la propia Borealis hubiera sido un crisol en el que se había forjado un nuevo camino. Esa noche celebrarían su éxito, su supervivencia. Mañana, trazarían el rumbo de regreso a sus respectivos hogares, llevando consigo no solo el peso físico del ionio, sino la carga más pesada y preciosa de los lazos recién descubiertos, el potencial de paz y la promesa de un nuevo amanecer. Epílogo, las implicaciones galácticas. Habían pasado meses desde que se aseguró el ionio y la alianza entre las fuerzas Kierans del almirante Porter y la tripulación humana del capitán Ryan Pierce se solidificó bajo las frías estrellas de Borealis. La luna helada ya había quedado atrás, un recuerdo lejano de dificultades y camaradería que había cambiado el curso de una galaxia que se tambaleaba al borde de la guerra. En el gran salón del Consejo Galáctico, una vasta cámara con paredes revestidas con los emblemas de innumerables especies, el aire estaba cargado de una anticipación palpable. La luz del tragaluz central caía en cascada, iluminando la cámara con un brillo suave y difuso, mientras representantes de todas las estrellas se reunían para presenciar un momento histórico. El almirante Porter estaba en el podio, su estatura imponente, sus escamas reflejando las luces ceremoniales con un brillo tenue. A su lado, el capitán Pierce, su uniforme luciendo las insignias del mando conjunto, su expresión de una serena resolución. Juntos, se enfrentaron a la asamblea, su presencia un testimonio del potencial de unidad en la diversidad. Damas, caballeros y seres del consejo, comenzó Porter, su voz resonante, llegando a todos los rincones del silencioso salón. Nos presentamos ante ustedes no solo como representantes de nuestras respectivas especies, sino como heraldos de un futuro potencial. Uno nacido de la necesidad de supervivencia y la fuerza del respeto mutuo. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras impregnaran la sala, su mirada encontrándose con las de sus antiguos adversarios. El conflicto por Borealis no fue solo por la adquisición de ionio. Fue una prueba de nuestra capacidad para trascender nuestros prejuicios, para negociar la paz a partir de una guerra inminente. Los recursos que aseguramos son meros símbolos. La verdadera victoria fue nuestra colaboración. Pierce dio un paso al frente, su tono complementando al de Porter. La alianza forjada en el hielo de Borealis ha abierto nuevos caminos para todos nosotros. Juntos, hemos desarrollado tecnologías que utilizan el ionio de manera más eficiente, sostenible y, lo más importante, pacífica. Proponemos un nuevo marco para compartir recursos que garantice que ninguna especie domine sobre lo que puede beneficiar a todas. Murmullos llenaron la cámara mientras los representantes susurraban entre sí, considerando las implicaciones. La Alianza Humano-Kieran, que una vez fue un pacto de emergencia, ahora proponía un nuevo modelo de cooperación interestelar que podría poner fin a siglos de conflictos impulsados por los recursos. Una experimentada diplomática de la Confederación Celtrac se levantó, su voz resonando con un optimismo cauteloso. Lo que lograron en Borealis es encomiable, pero ¿cómo garantizamos que esta alianza no sea una anomalía? ¿Cómo replicamos este éxito a escala galáctica? Porter respondió, su tono sincero, a través de la transparencia, objetivos compartidos y una distribución equitativa de los recursos. Debemos establecer una coalición no solo para las crisis, sino para todos los aspectos de nuestra coexistencia. Que Borealis sea el modelo para nuestros futuros esfuerzos. La propuesta desató intensas discusiones, debates que se extendieron durante horas mientras los líderes de la galaxia deliberaban sobre el potencial de un nuevo orden galáctico. Al final, se redactó el Acuerdo de Borealis, una serie de pactos y tratados basados en los principios del beneficio mutuo, el respeto y la seguridad compartida. Mientras se firmaba el acuerdo,
Porter y Pierce observaban cómo las firmas se grababan en la historia, sus pensamientos volviendo a las llanuras heladas de Borealis. Habían dejado la luna muy atrás, pero sus lecciones resonarían en toda la galaxia, guiando a las generaciones futuras. El epílogo de su dura prueba no se escribió en el hielo ni en el silencio de esa luna lejana, sino en los animados debates y los esperanzadores planes de la Cámara del Consejo Galáctico. Borealis, que una vez fue solo un punto en un mapa estelar, ahora simbolizaba un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en los lugares más fríos y oscuros, las semillas de la paz podían ser sembradas, listas para florecer en el calor de la comunidad.